Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 13 que pertenece al primer trimestre del año 2022. El título de esta lección es Permanezca el amor fraternal y el versículo es lo mismo, permanezca el amor fraternal. Este se encuentra en Hebreos 13, versículo 1. Antes de comenzar con la lección, yo tengo una deuda pendiente con algunos hermanos que preguntaron a dónde se encontraba el texto del Espíritu de Profecía, donde los salvos saben que han sido salvos. Encontré una parte, falta la otra parte y esto lo quiero compartir con ustedes. Se encuentra en Consejos para la Iglesia, el capítulo 1, titulada Mi primera visión, Consejos para la Iglesia. Esta parte sucede después del zarandeo. Aquí no está en forma cronológica, pero antes de que pase lo que les voy a leer, ha pasado el zarandeo en la iglesia. ¿Qué es el zarandeo? La eliminación de lo malo de la iglesia. Queda solamente lo que sirve. Ese es el zarandeo. ¿Qué produce el zarandeo? Lo produce el testigo fiel, el mensaje del testigo fiel y verdadero. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? Jesucristo. ¿Cuál es su mensaje? El mensaje de la iglesia de la Odisea. Se lo voy a leer. Apocalipsis 3:14. Dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ese es el mensaje del testigo fiel. ¿Quién es una persona tibia? Nosotros decimos una persona que tiene un pie dentro de la iglesia y otro pie en el mundo. Y hasta cierto punto está correcto, pero el espíritu de profecía lo define más claro y más preciso. Dice que una persona tibia es aquella que no se va al mundo por miedo a encontrarse entre los perdidos y recibir la retribución de Dios. Pero esa misma persona tampoco se compromete con la iglesia. Y por eso es que nosotros decimos tiene un pie adentro y tiene un pie afuera. Y es eso, tiene miedo de saber que va a recibir el castigo de Dios, pero tampoco se compromete con la iglesia. O sea que en verdad tiene un pie adentro y un pie afuera. Muy bien, dice ese capítulo: pronto oímos la voz de Dios. Recuerda, el zarandeo ya pasó allí. Pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Allí falta mucho tiempo para que Cristo venga, porque no han comenzado a caer las plagas, y las plagas van a caer en un año profético, en un día profético que equivale a un año, pero recuerde que los tiempos van a ser acortados porque si no todos van a perecer. Así que falta mucho tiempo. Dice, los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremotos. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo. Mire qué secuencia de cosas. Y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas las palabras Dios, Nueva Jerusalén.
y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Mire qué cosa más hermosa. O sea que a Jesús lo vamos a conocer con un nuevo nombre en el cielo. ¿Cuál es su nombre? Invitados estamos a llegar allí y descubrir cuál es su verdadero nombre, su nuevo nombre. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos al suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado, a nosotros que podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con beso santo. Y ellos adoraron a nuestras plantas. Aquí tienen una parte. Cuando encuentre la otra parte, se las voy a leer y eso va a completar, pero aquí está diciendo mucho. Ellos primero se les avisa el día y la hora de la venida de Cristo y solamente lo entienden aquellos que van a ser salvos. Los demás no lo entienden, creen que es ruido de truenos y fragor de terremoto. No entienden, pero los salvos sí. A continuación viene el derramamiento del Espíritu Santo y quedan sellados para salvación. Y de lo demás no hay que preocuparse, porque Jesucristo ya pronunció: el que esté limpio, que siga siendo limpio, y el que esté sucio, pues se siga ensuciando más. Así que esta es una parte de la deuda. Vamos a entrar en la lección prontamente, que ya tomamos 6 minutos de esta lección. Muy bien, permanezca en el amor fraternal. El día domingo dice cuidar el pueblo de Dios y tiene que ver en la hospitalidad y el amor. Fíjense bien. Juan fue el último apóstol en morir. Llegó, según se cree, hasta el año 98 después de Cristo, casi en el año 100. Y en sus epístolas, junto con el apóstol Pablo, hablan del amor. El apóstol Pablo habla mucho del amor, muchísimo, pero habla más el apóstol Juan y se le conoce como el apóstol del amor. Pablo comienza a decir: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Porque ninguna cosa creada, y él da una lista: tribulación, hambre, persecución, desnudez, peligro, espada, y él termina diciendo: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Pablo dice: el amor sea sin fingimiento, y el amor nunca deja de ser. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Otro versículo: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Ve? Fraternidad. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 1 Juan 3:17. Después continúa diciendo: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. 1 Juan 4:7. 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y allí hay una serie de versículos. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y esto lo repite Juan constantemente.
habla del amor constantemente. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro habla del amor? ¿Por qué Judas habla del amor? En el libro de Judas se encuentra que habla del amor. ¿Por qué Pablo habla del amor? ¿Por qué Juan se especializa en el amor? ¿Sabe por qué? Porque ellos pertenecían a la iglesia de Éfeso, la primera iglesia, la iglesia del apostolado. Y usted encuentra en Apocalipsis 2, que lo escribió también el mismo Juan, que dice de la siguiente manera: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿No son esos los apóstoles y toda esa gente que vivió en ese tiempo? Y que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Se da cuenta? Esa iglesia está enfrentando un problema, que ha dejado su primer amor. Cuando el Espíritu Santo en el día del Pentecostés los invistió de su poder, tenían amor el uno para el otro, se cuidaban el uno para el otro, se protegían el uno para el otro. El que tenía sus propiedades las iba a vender y ese dinero lo traía y lo ponía a los pies de los apóstoles para que comiera la iglesia, para que se alimentara. Apoyaban al necesitado, al afligido y al perseguido. Estaba unánime la iglesia, estaban unidos. Había fraternidad, había hospitalidad. La casa de uno era la casa de todos. Pero eso se fue perdiendo con el tiempo. Ya los apóstoles comenzaron a morir poco a poco. La mayoría de ellos fueron asesinados y solo queda el último apóstol, que muere cerca del año 98, por allí, casi en el año 100 después de Jesucristo. Y él recibe el libro de Apocalipsis y escucha a Jesucristo diciendo: yo sé quién eres, yo sé tu trabajo, tu arduo trabajo, tu paciencia, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces Juan lucha constantemente para que la iglesia no pierda la queja del Señor, para lograr quitar la queja que hay del Señor, para que la iglesia resuelva la queja del Señor, que es la falta de amor. Ahora fíjense que muchos creemos que la iglesia popular nace 500 años más tarde. No, allí se solidifica, pero hay un texto, y esa va a ser otra deuda para ustedes, solo tengo uno de ellos, donde dice que en el tiempo de Juan comienza a darle molde a lo que es ahora la iglesia popular. Edificación del Carácter, capítulo 8, dice: con fidelidad y fervor Juan dio testimonio por su Señor en toda ocasión apropiada. Él vio que los tiempos estaban llenos de peligros para la iglesia. Existían por doquiera engaños satánicos. La mente del pueblo vagaba por laberintos de escepticismo y las doctrinas engañosas. Algunos que pretendían ser leales a la causa de Dios eran engañadores, negaban a Cristo y su evangelio e introducían herejías perjudiciales y vivían transgrediendo la ley divina. El otro texto, que no lo logré encontrar, dice que en los tiempos de Juan había crecido tanto la iglesia que entraron muchos ministros jóvenes y comenzaron a enseñar fábulas. Las fábulas son interesantes, son tipo historietas como cuentos, pero la fábula es el origen de las tradiciones. Y mire, yo estaba leyendo el Evangelio de Nicodemo,
qué libro tan interesante para leer. Pero no es inspirado porque se encuentran errores garrafales teológicos que son herejías abiertas, son profanaciones, son terribles, pero es emocionante leerlo. ¿De qué consiste el libro de Nicodemo? La historia de Jesús contada por alguien más. Y yo lo leí, lo comencé a leer de pasta a pasta porque no pude terminar hasta que lo leí, pero encontré errores garrafales. Pues en el tiempo de Juan, esto se comienza a introducir y al introducirse el error en la iglesia, el amor muere. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está presente. El Espíritu Santo está presente donde hay verdad, hay orden. Pero donde el error reina, el Espíritu Santo no está presente y el Espíritu Santo es el que imparte amor. El amor es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y por eso es que Juan es conocido como el apóstol del amor. Habla tanto del amor porque esa iglesia, ese es el problema que tiene. Ha perdido su primer amor. Muy bien. ¿Por qué nos interesa tanto a nosotros esto? Porque todo en la Biblia fue dejado para nuestra enseñanza y para que no cometiéramos esos errores. Y ese pecado de la iglesia de Éfeso nos ha alcanzado a nosotros. Somos una iglesia desamorada. No tenemos amor para nuestro prójimo. Podemos ver a nuestro prójimo sufriendo y no le tenemos compasión. Lo podemos ver con hambre y no le suplimos la comida, comenzando por los ministros de nuestra iglesia. ¿Cuántas personas llegan a la iglesia con hambre a una campaña evangelística y lo que hace el ministro es orar por ella y darle una bendición y no se le entrega comida? El espíritu de profecía dicta todo lo contrario. Jesucristo hizo todo lo contrario, alimentó a la gente, la sanó y le dio la palabra. O sea que todo va junto, pero nosotros no lo queremos hacer. Iglesias tienen fortunas almacenadas en los bancos y no quiere soltar un centavo para la gente que tiene necesidad. Cometemos el error de no tener amor. No tenemos al Espíritu Santo, tampoco tenemos amor. Y entonces el evangelio de nosotros es raquítico, es estéril, es débil, sin fruto, porque no tenemos el amor para tratar con nuestro prójimo en necesidad. Por eso es importante la lección de este día. ¿Cómo podemos tener amor? Miren, el amor no es algo que a mí me nace. La Biblia nos califica a nosotros como hijos de la ira. Todo niño que nace con un carácter que hay que arreglárselo. Nace necio, nace airado. Hay unos que nacen bien, pero son contados, pero la mayoría de niños hay que trabajarles, nacen silvestres. Y por eso es que se nos cataloga como hijos de la ira. Y si es el amor es un fruto del Espíritu Santo, entonces yo no necesito pedir el amor en mi vida. Yo necesito pedir la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y Él no solo va a poner amor, sino que va a poner en mí el querer como el hacer por su santa voluntad. Cuando no nos nace entregarle a una persona en necesidad, es porque no tenemos el Espíritu Santo. Y al no tener el Espíritu Santo, le pregunto yo a usted, ¿está en camino al cielo? La respuesta es un rotundo no. ¿Cómo? ¿Cómo?
Es imposible, totalmente imposible. Por eso es que en este lugar yo sigo insistiendo que nuestra más grande oración en estos días es tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Él va a comenzar a arreglar las cosas incorrectas de nuestra vida, va a poner sus frutos. Él va a hacer el milagro en nosotros y nos va a conducir a Cristo. Es cosa terrible lo que estamos viviendo nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día. No tenemos amor. Si tuviéramos amor, la cosa sería totalmente diferente. Y lo más triste es que conocemos la fuente del amor y parece que nos importa poco pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ojalá hagamos conciencia y nos demos cuenta de la grande necesidad de tener al Espíritu Santo en nuestra vida, de quien le pertenece el amor y Él lo puede entregar a nosotros y convertirnos no por un esfuerzo humano, no por ser moralistas, no por ser buena gente, sino por estar unidos con Cristo, que brote de nosotros el amor que trabaja para vida eterna. Muy bien, vamos a continuar en el día lunes. Codicia e inmoralidad sexual. Y aquí tenemos mucho que leer. Colosenses 3:5 dice, Hebreos 13, 4 y 5 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Este tema aquí está hablando de inmoralidad sexual. Y este es un tema muy complicado porque en este tema muchísimos de nosotros no van a entrar al cielo por ser inmorales sexualmente. Hay mucho que leer. Mire, yo le recomiendo a usted que es soltero o que es casado, sin importar su edad, el libro Testimonio acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. Por favor, léalo. Léalo. Tiempo atrás, el Señor habló a su pueblo por medio de profetas y apóstoles. Fíjense lo que le estoy diciendo. Ahí estaba la Biblia. La Biblia, a lo que más se había podido construir, ponerla completa, no estaba completa. Pero en el tiempo de los judíos, que no tenían la Biblia entera, el Señor usó a los profetas y a los apóstoles. En nuestro tiempo tenemos la Biblia completa, pero Dios habla a nosotros a través del espíritu de profecía. El espíritu de profecía fue dado y es una señal de la iglesia de los últimos días. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y dice la Biblia, y la fe de Jesús es el espíritu de profecía. Y nosotros tenemos para leer todo eso y no lo leemos. Y al no leerlo, no comprendemos las cosas minuciosas de salvación y muchísimos, por no decir la mayoría, vamos a quedar a la vera del camino por ignorancia, teniendo semejante luz. En este capítulo, en este día, se está hablando de la inmoralidad sexual. Al final de la lección yo le voy a poner muchos capítulos enteros para que usted lo lea.
Yo solo voy a leer lo que tengo subrayado en este momento. Fíjense bien. El libro, el título, perdón, el tema, el capítulo son los privilegios de la relación matrimonial. Y usted lo encuentra en el libro Mensajes para la Iglesia. Déjeme estar seguro lo que le estoy diciendo. Consejos para la Iglesia, perdón. Consejos para la Iglesia. Y esto se lo voy a poner yo al final. Y léalo, por favor. Le pido que lo lea. Mire lo que dice. Muchos padres no tienen el conocimiento que debieran tener en la vida matrimonial. Está hablando de personas casadas. No está hablando de personas solteras, están casados. No se cuidan de manera que Satanás no les saque ventaja ni domine su mente y su vida. No ven que Dios requiere de ellos que se guarden de todo exceso en su vida matrimonial. Pero muy pocos consideran que es un deber religioso gobernar sus pasiones. Se han unido en matrimonio con el objeto de su elección y por lo tanto razonan que el matrimonio santifica las satisfacciones de las pasiones más bajas. El matrimonio no es una licencia para ser intemperantes en el asunto sexual. Las pasiones bajas, ¿qué son las pasiones bajas? O las pasiones animales, es toda desviación de lo que Dios ha dejado naturalmente para el hombre y la mujer. Todo lo que se desvíe de eso, a lo que sea más grotesco, esas son las pasiones bajas. Y muchos creen que el matrimonio es la cobertura que les da la licencia para hacer lo que ellos quieren. Y por hacer eso, pierden la vida eterna. Hermano, es que la vida eterna no es fácil. Requiere mucha santidad. Pero es que el privilegio es grande. Entre más grande el privilegio, más grande la responsabilidad. La vida eterna no es algo sencillo, es algo que ni siquiera lo podemos comprender y nunca se va a comprender por la eternidad. Por lo tanto, se requiere tanto de nosotros ahora que en verdad es poquito lo que se requiere. Dice, aún hombres y mujeres que profesan piedad dan rienda suelta a sus pasiones concupiscentes y no piensan que Dios los tiene por responsable del desgaste de la energía vital que debilita su resistencia y enerva todo el organismo. Aquí está hablando contra los excesos y las pasiones bajas. Sigo leyendo. Ojalá que pudiesen hacer comprender a todos sus obligaciones hacia Dios en cuanto a conservar en la mejor condición el organismo mental y físico para prestar servicio perfecto a su Hacedor. Evite la esposa cristiana, tanto por sus palabras como por sus actos, excitar las pasiones animales de su esposo. Déjelo. Cuando él despierte, que despierte, pero usted no comience. Fíjese lo que está diciendo. Y usted puede decir, wow, qué cosas. Muchos no tienen fuerza que malgastar en este sentido. Desde su juventud han estado debilitando el cerebro y minando su constitución por la satisfacción de sus pasiones animales. La abnegación y la temperancia debieran ser la consigna en su vida matrimonial. Este es un consejo para la dama, no provoque. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos y decimos, ¿cómo puede ser eso? Créalas y obedézcalas y después usted va a ver la diferencia. Sigo leyendo. No es amor puro el que impulsa a un hombre a hacer de su esposa un instrumento que satisfaga su concupiscencia. Es expresión de las pasiones animales
que claman por ser satisfechas. La esposa no es un objeto, no es un juguete sexual, eso no es amor puro. El amor es un principio puro y sagrado, pero la pasión concupiscente no admite restricción, no quiere que la razón le dicte órdenes ni la controle, no vislumbra las consecuencias, no quiere razonar de la causa al efecto. Sigo leyendo. Satanás procura rebajar la norma de pureza y debilitar el dominio propio de los que contraen matrimonio. Fíjense qué cosa más interesante. Yo le estoy leyendo a usted el extracto, lo más interesante. Cuando una persona se casa, Satanás procura que no tengan dominio propio. ¿Sí? Porque sabe que mientras las pasiones más bajas se intensifican, las facultades morales se debilitan y no necesita él preocuparse por el crecimiento espiritual de ellos. Le da rienda suelta a usted, su poder moral se debilita y al debilitarse su crecimiento espiritual para. Sabe también que de ningún otro modo puede él estampar su propia imagen odiosa en la posteridad de ellos y que le resulta así aún más fácil amoldar el carácter de los hijos que el de los padres. ¿Por qué? Porque todas esas propensiones animalescas que el humano tiene son traspasadas a sus hijos y los hijos salen peor que los padres. Y él sabe eso muy fácilmente, lo reconoce y le interesa que no haya dominio propio en el hombre y la mujer, se debilita su cerebro, se debilita su naturaleza física, se debilita todo, no tiene tiempo para lo espiritual, no lo comprende y él ya no se preocupa por el estado espiritual de esta gente que sea poderoso. Dice, hombres y mujeres, aprenderéis algún día lo que es la concupiscencia y el resultado de satisfacerla. Dele rienda suelta. Algún día se va a dar cuenta de lo terrible que es eso. Pueden hallarse en las relaciones matrimoniales una pasión de clase tan baja como fuera de ellas. No importa en donde sea, si están casados o no casados, hay pasiones tan bajas. ¿Cuál es el resultado de dar rienda suelta a las pasiones inferiores? La cámara donde debiera presidir ángeles de Dios es mancillada por prácticas pecaminosas. Y porque impera una vergonzosa animalidad, los cuerpos se corrompen. Las prácticas repugnantes provocan enfermedades repugnantes. Se hace una maldición de lo que Dios dio como bendición. Los excesos sexuales destruirán ciertamente el amor por los ejercicios devocionales, privarán al cerebro de sustancia necesaria para nutrir el organismo y agotarán efectivamente la vitalidad. Un desastre total. Moralmente queda destruido, espiritualmente queda destruido, físicamente queda destruido. Y entre más repugnante es la pasión animal, más repugnante es la enfermedad que usted o yo podemos conseguir. Por eso es que la lección está hablando de inmoralidad sexual. A veces creemos que el matrimonio es rienda suelta, todo eso no. Muchos de nosotros estamos enfermos por los desórdenes de nuestra juventud. Si yo tan solo hubiera podido leer esto cuando yo tenía 15, 16 años, me hubiera evitado tantos problemas de salud.
Si tan solo, pero en ese tiempo solo estaba el conflicto de los siglos en mi país, el deseado de toda la gente, el camino a Cristo, y unos libritos que comenzaban a salir, y cuando yo leo todo esto digo yo, qué fracaso mi vida, y así como mi vida, muchos de ustedes tienen una vida fracasada espiritualmente, moralmente y físicamente por no tener orden, por no tener temperancia en los asuntos matrimoniales sexuales. Las pasiones bajas, animalescas, reinan por todos lados y le damos rienda suelta creyendo que eso es normal. Todo lo que se desvíe de la manera natural que Dios dejó entre hombre y una mujer, todo eso es pasión baja y animalesca. ¡Qué tremendo! Déjeme terminar esto. Es que es mucho que leer. Y ya llevamos 36 minutos, pero si esto aprendemos, suficiente. Los maridos deben ser cuidadosos, atentos, constantes, fieles y compasivos. Deben manifestar amor y simpatía. Si cumplen la palabra de Cristo, su amor no será del carácter bajo, terrenal, ni sensual, que lo llevaría a destruir su propio cuerpo y acarrear debilidad y enfermedad a sus esposas. No se entregarán a la complacencia de las pasiones bajas, mientras repitan constantemente a sus esposas que deben estarles sujetas en todo. Esa no es sujeción, hermano. No es estar sujeta a hacer lo que él quiere. No, está equivocadita. O está equivocado. Cuando el marido tenga la nobleza de carácter, la pureza de corazón y la elevación mental que debe poseer todo cristiano verdadero, lo manifestará en la relación matrimonial. Si tiene el sentir de Cristo, no será destructor del cuerpo, sino que estará henchido de amor tierno y procurará alcanzar al más alto ideal en Cristo. Ningún hombre puede amar de veras a su esposa cuando ella se somete pacientemente a ser su esclava para satisfacer sus pasiones depravadas. Si su esposo la usa para cometer cualquier fechoría, no la ama. Eso es mentira. En su sumisión pasiva, ella pierde el valor que una vez él le atribuyó. Fíjese qué cosa. Usted pierde su valor ante su esposo. Se le ve como un objeto. La ve envilecida y rebajada y pronto sospecha que se sometería con igual humildad a ser degradada por otro que no sea él mismo. Duda de su constancia y pureza, se cansa de ella y busca nuevos objetos que despierten e intensifiquen sus pasiones infernales. No tiene consideración con la ley de Dios. Estos hombres son peores que los brutos. Son demonios en forma humana. No conocen los principios elevadores y ennoblecedores del amor verdadero y santificado. Oh, ¿cuántos se pueden perder por no tener control en su vida matrimonial? Creen que todo se puede hacer y la hermana que lo permita pierde todo. Estás perdiendo su espiritualidad, estás perdiendo su moralidad, estás perdiendo su vida y su fuerza física, estás perdiendo el afecto de su esposo porque no le puede poner fin a eso. La esposa también llega a sentir celos del esposo y sospecha que si tuviese la oportunidad dirigiría sus atenciones a otra persona con tanta facilidad como a ella. Ella ve que no se rige por la conciencia ni el temor de Dios. Todas estas barreras santificadas son derribadas por las pasiones concupiscentes. Todas las cualidades del esposo que le asemejarían a Dios son sujetas a la concupiscencia brutal y vil. ¿Sabe a dónde está el problema de todo esto? Aquí. Y se lo voy a leer. Y le voy a leer un poquitito, pero no importa. Llevamos 39 minutos.
Son muchos los que poseen talentos brillantes y los que dedican impíamente al servicio de Dios se lo voy a leer, perdón. Son muchos los que poseen talentos brillantes y que los dedican impíamente al servicio de Satanás. Hay muchos que tienen talentos, pero en vez de dedicarlos a Dios, los dedican a Satanás. Y ahí es donde viene la parte bien difícil. Y ahí es donde está la mayoría de pecado del hombre. Mire, hay muchos hermanos que me mandan cartas diciéndome que yo tengo que soy una persona de doble cara. No, es que yo soy humano. Y yo no voy a venir a dar golpes de pecho presentándole a Santoni. No, eso es mentira, hermanos. Estoy luchando para conseguir la salvación. Y por mi ignorancia me doy cuenta de los errores que he cometido en mi juventud. Y ¿sabe qué? Los uso para mí mismo, para corregir esos males y para corregir los males de todos aquellos que quieran escuchar y conseguir la vida eterna. Mis hijos van a hacer cosas diferentes, son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque les estoy transmitiendo el conocimiento y mi experiencia tronchada en mi vida por no haber sabido con anterioridad las cosas correctas e incorrectas. Eso es no tener doble sentido, eso es ser sincero y decirle, estuve mal y ahora estoy tratando de estar bien y yo no quiero que usted esté mal. Si usted está mal, esté bien, por favor, para que no pierda la vida eterna. Aquí lo más importante es la vida eterna. Y por eso es que no tengo temor de decirle a usted, no. Todos estamos luchando por la vida eterna y todos tenemos pecados, aquí no hay ningún santo. Dice, muchos de ellos albergan pensamientos impuros, imaginaciones profanas, deseos no santificados y bajas pasiones. Está aquí, miren, aquí en su cabecita, ahí comienza todo. Dios aborrece el fruto que lleva un árbol tal. Si yo no me curo de eso, Dios me va a aborrecer todo lo que yo hago, porque aquí está podrido. Imaginaciones profanas, pensamientos impuros, deseos no santificados y bajas pasiones. Ahí no hay más. Esa es una mente podrida sensual y sexualmente. Los ángeles puros y santos miran la conducta de los tales con aborrecimiento, mientras Satanás se regocija. Ojalá que los hombres y mujeres considerasen lo único que pueden ganar al transgredir la ley de Dios. En cualquier circunstancia, la transgresión deshonra a Dios y resulta en una maldición para el hombre. Debemos considerarla así, por hermoso que sea su disfraz y cualquiera sea la persona que la cometa, no importa quién es usted. Y no importa que deleitoso se vea la tentación, ¿sabe lo que es? Es una maldición de primera. Los limpios de corazón verán a Dios. Todo pensamiento impuro contamina el alma, menoscaba el sentido moral y tiende a obliterar las impresiones del Espíritu Santo. Cada vez que tenemos malos pensamientos impuros, el Espíritu Santo no hace su trabajo. Y si eso es lo que necesitamos en estos últimos días, la presencia del Espíritu Santo, y si yo no lo tengo, estoy perdido, porque le doy rienda suelta a mis pensamientos. Empaña la visión espiritual, de manera que los hombres no puedan contemplar a Dios. El Señor puede perdonar al pecador arrepentido y le perdona. Pero aunque esté perdonada, el alma quedará mancillada. Una vez usted se ensució la mente con sus pensamientos incorrectos. ¿Qué batalla más constante y a muerte usted tiene que tener para expulsarlos de su mente? Toda impureza de palabra o de pensamientos debe ser rehuida por aquel que quiera tener un claro discernimiento de la verdad espiritual. ¡Qué cosa más profunda!
Muchas veces no entendemos la Biblia porque tenemos pensamientos y palabras impuras en nuestro ser. Entonces, cuando estudiamos la Biblia no logramos descubrir las verdades. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está presente. Bien sencillo. No es una gran ciencia profunda eso. Si el Espíritu Santo me enseña la palabra de Dios y yo tengo pensamientos y palabras impuras, Él no está presente en mi vida y no hay quien me enseñe la palabra de Dios y no la comprendo por mucho que la estudie. Algunos reconocerán el mal de las prácticas pecaminosas y sin embargo se disculparán diciendo que no pueden vencer sus pasiones. ¡Ay, qué difícil es! Yo he tratado y no puedo, dicen muchos. Esta es una admisión terrible de parte de una persona que lleve el nombre de Cristo. No puede. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, dice 2 Timoteo 2:19. Qué versículo más hermoso, que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si usted en una oración invoca el nombre de Cristo, apártese de iniquidad. Si usted en un estudio bíblico invoca el nombre de Cristo, apártese de iniquidad. Si usted es maestro e invoca el nombre de Cristo, apartémonos de iniquidad. Si usted es predicador e invoca el nombre de Cristo, tiene que apartarse de la iniquidad, no tiene otra alternativa. ¿Por qué existe esta debilidad? ¿Por qué yo tengo pensamientos así que me afectan toda mi vida? Es porque las propensiones animales han sido fortalecidos por el ejercicio, o es porque usted ha hecho todas esas cosas en el tiempo pasado, con personas equivocadas, en lugares equivocados, y todo eso le ha quedado grabado en su mentecita y no lo podemos desterrar. Por eso es que tenemos todos esos malos pensamientos. Son imágenes y videos grabadas en nuestra mente de nuestras acciones pasadas, hasta que han prevalecido sobre las facultades superiores. ¿Se da cuenta, hermano? Quedó mancillado el carácter. Toda acción mala que nosotros cometemos, todo error que cometemos, la mente lo graba y lo mancilla, y después tenemos una guerra a muerte para sacar de eso. Y cuando no los podemos expulsar, que tiene que ser por el poder de Jesucristo solamente, el Espíritu se va de nosotros. Los ángeles lo ven con desprecio, lo ven con horror, y nosotros no logramos aprender la Biblia y automáticamente perdemos nuestra salvación. ¿Ve la guerra que tenemos que tener todos aquellos que tuvimos una juventud depravada? A los hombres y a las mujeres les faltan principios. Están muriendo espiritualmente porque han condescendido durante tanto tiempo con sus apetitos naturales que su dominio propio parece haber desaparecido. Le da rienda suelta a los apetitos naturales. Y el dominio propio, ¿qué importa? Disfrutemos esos. Por eso es que no tenemos principio y estamos muriendo espiritualmente. Tiene que haber una reforma total. Las pasiones inferiores de su naturaleza han empuñado las riendas. No solo hombres, también mujeres. Y las que debieran ser las facultades dominantes se han convertido en las siervas de la pasión corrupta. Se mantiene al alma en la servidumbre más abyecta. La sensualidad ha apagado el deseo de la santidad y ha agostado la prosperidad espiritual. ¿Qué es la sensualidad? La sensualidad es la expresión de los deseos sexuales por medio de los sentidos. Una expresión con la mano, una mirada mala, todo gesto que indique el deseo de un hombre para una mujer o una mujer para un hombre por medio de los sentidos, eso es lo que es sensualidad. Y dice, la sensualidad ha apagado el deseo de la santidad y ha agostado, o sea, ha reducido
la prosperidad espiritual. Estimado hermano, mucha información, ¿verdad? Codicia e inmoralidad sexual. Si nosotros no hacemos un paro radical en nuestra vida de una mala vida que hemos tenido, creyendo que es correcto, estamos en camino de la destrucción. Yo le invito a usted, casado o no casado, 15, 18, 20, 40, 50, 60, 70 años, que lea testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. Por favor. Día martes. Acordaos de vuestros pastores. Ya nos quedan unos minutos. Acordaos de vuestros pastores, obedecer a los dirigentes de nuestra iglesia. Pero hay que leer el texto. Porque la lección nos manda que nos acordemos de ellos y que los obedezcamos, pero hay que leer el texto. Leámoslo mejor, antes de hablar cosas. Hebreos 13, del 7 al 17. Vamos a leer el 7 y el 17. Lo de en medio lo lee usted, por favor. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios. Y ahí es donde está la parte importante. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No solo es de acordarse y de obedecerlos. No, mucho cuidadito. ¿Por qué? Porque ellos son humanos. Son tan pecadores como todos nosotros. La diferencia es que fue a la universidad a estudiar de 4 a 8 años y tiene ese estudio académico. Pero la unción del Espíritu Santo no viene por un estudio académico, sino que viene por santidad. Y por eso dice el texto, no estoy hablando en contra de los pastores, por favor, no me vaya a tomar en contra. Y muchas veces usted va a escuchar que soy bastante duro con los ministros, porque considero que ellos son una de las causas más principales de nuestro estancamiento espiritual. No hacen el trabajo que tendrían que hacer. Y si usted es pastor, me va a disculpar. Y imagino que usted es la excepción. Pero la mayoría de pastores no hacen lo que tendrían que estar haciendo. Andan en otras cosas que no deberían de andar. Y por eso es que leo todo el texto. Para que sepamos lo que el texto está diciendo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Perfecto. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Si esa conducta es incorrecta, yo no tengo por qué imitar su fe porque primero me manda a considerar cómo se comporta. Y el versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo me voy a sujetar a mi pastor porque ellos velan por mi alma. Como quien va a dar cuenta ante Dios. ¡Qué tremendo pastor ese! El pastor que Pablo está hablando tiene un ideal increíble. Ese hombre va a aparecer en la tarde en su casa y no solo va a llegar a hablar de la palabra de Dios, va a ver lo que necesita y le va a suplir las necesidades y va a orar usted con lágrimas como que él es responsable de usted y le va a dar seguimiento y va a luchar para que usted se salve, va a estar pendiente de usted, no lo va a abandonar. ¡Qué tremendo ministro! Y el ministro que sea así, entonces dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Si usted tiene un ministro que lo persigue y llora con usted y se preocupa por usted y está interesado en su salvación y aparece en su casa, le llama por teléfono, entonces obedézcale y sujétese a él, porque ese es el ministro que Pablo está hablando.
La única autoridad que tiene un pastor sobre nosotros es la autoridad moral. Y muchos de ellos votan esa autoridad moral. Y al nomás votar esa autoridad moral, quedan en nuestro mismo nivel o inferior a nuestro nivel. Aquí no es solo de obedecer al pastor aunque esté equivocado. No, eso no estoy leyendo en la palabra de Dios. Aquí no solo sujetarme a ellos porque llevan el título de pastor. No, eso no está hablando de... Aquí está diciendo cuáles son las características de ese ministro. Y si ese ministro cumple con esas características, entonces me indica a mí que lo obedezca, que me sujete y que me acuerde siempre de ellos. Cosa más dura la palabra de Dios, ¿verdad? Muy dura. Van a llegar los días en que nosotros vamos a depender de Dios, del Espíritu Santo, de Jesucristo y de los santos ángeles. Y allí, sálvese quien pueda. Nuestros pastores les debemos rendir respeto. Son la autoridad puesta por Dios. Y ellos van a dar cuenta a una autoridad superior, no a nosotros. Pero aquí Pablo dice que tenemos que revisar su conducta. Y si ellos reúnen las características de ser personas que velan por su alma y que como que ellos son los responsables ante Dios de su salvación, entonces obedézcalos y sujétese a ellos. Día miércoles, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Qué terrible desinformación tenemos en nuestra iglesia. Miren, entre una de las cosas que yo gasto mucho tiempo en este ministerio es batallando con gente que sale con unos pensamientos más absurdos y más ridículos que uno dice, ¿y este de dónde salió con eso? La única manera que nosotros podemos estar seguros en las doctrinas del Señor es a través de la palabra de Dios. Pero no solo a través de la palabra de Dios, sino que a través de la palabra de Dios con oración y con santificación. Porque estudiar la palabra de Dios no solo es el requisito. Hace unos años el concurso mundial de Biblia lo ganó un árabe que no cree en la Biblia. Se la había aprendido de memoria. ¿Eso lo hace más santo? No. ¿Qué es lo que lo hace? Un intelecto en la Biblia. Pero el intelecto no lo va a llevar al cielo. Lo que lo va a llevar es su santidad por medio de la sangre de Cristo. ¿Se da cuenta? No basta solo leer la Biblia. No basta que yo me pueda de memoria el espíritu de profecía. No basta. Es obediencia. Y si yo no obedezco, todo ese raudal de conocimientos que tengo puede ser peligrosamente usado por el enemigo en contra de la misma iglesia. Y eso es lo que va a pasar en los últimos días. Muchos que tienen un conocimiento profundo de la Biblia la van a usar en contra de la misma iglesia y van a ser terribles de batallarlos. Va a ser una contienda dura el poderle ganar. ¿Por qué? Porque conocen nuestra iglesia, nuestras debilidades, nuestras doctrinas y conocen la Biblia. ¿No es lo mismo de lo que hace el diablo? Es exactamente lo mismo que hace. No hay mejor estudiante de la Biblia y de las profecías que el diablo, lo dice el espíritu de profecía. Y de una pequeña cosa lo tergiversa, y si usted no conoce bien la palabra de Dios, queda completamente confundido, aún estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos tantas religiones? Por eso mismo.
porque de una pequeña palabra se toman y hacen una doctrina totalmente ajena a la voluntad de Dios. ¿Quién es nuestro instructor principal? El Espíritu Santo. Solamente Él nos puede enseñar la doctrina verdadera, pura, sin mancha, sin tergiversación. Por eso es que en nuestra oración seguimos repitiendo. Esto parece un rezo. Dicho sea, la palabra rezo es repetición. Tenemos la tendencia de unirlos a religiones. No tiene nada que ver con eso. La palabra rezar es repetir. Si usted está repitiendo el Padre Nuestro, la palabra es usted está rezando el Padre Nuestro. Tenemos a veces una confusión de palabras nosotros porque no las entendemos, no las estudiamos. ¿Ve? Y nosotros podemos repetir todas esas cosas, pero si el Espíritu Santo no está con nosotros, vamos a quedar completamente en otras doctrinas que no son. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la presencia del Espíritu Santo, a través del estudio de la palabra de Dios, pero no estudie la palabra sin oración. No la estudie, porque es peligroso. Inclusive estaba leyendo esta semana en el Espíritu de Profecía, que es muchas veces estudiar la palabra de Dios sin la oración y la meditación debida nos hace más mal que bien. Así que tenga cuidado, porque en los últimos días no va a ser blanco y negro, no, va a ser blanquito y otro blanquito un poquitito más oscurito, que no se va a descubrir quién es quién. ¿Sabe solo quién lo va a descubrir? El que tiene el Espíritu Santo. El que no va a ser completamente engañado. Muy bien. Terminamos con el día jueves, ya se nos fue el tiempo. Salgamos a Jesús fuera del campamento. Afuera del campamento de Israel es donde estaba el basurero. Es donde se quemaban todas las impurezas. Afuera de Jerusalén es que sacaron a Jesús a morir, porque supuestamente en Jerusalén vivía Dios y ningún tipo de muerte criminal podía suceder allí. Así que a Jesucristo lo sacaron fuera de Jerusalén para morir. A los leprosos se les echaba fuera del campamento. ¿Se acuerdan de María? María, cuando se puso a criticar a Moisés, Dios la enfermó de lepra y fue echada del campamento, allá afuera, en lo que no sirve, en lo sucio. Ahí se ejecutaban a los blasfemos y todos los criminales. Y nos invita a ir fuera del campamento a buscar a Jesús. Eso lo encontramos en Hebreo del 10 al 14. Dice, tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Aparentemente, Jesucristo lleva las de perder en este mundo. Aparentemente, nuestra iglesia va a llevarlas de perder en este mundo. Y quiero terminar con ustedes con una reflexión muy interesante. Todos vemos lo que está pasando en Ucrania. Pero aquí pasa algo más interesante. Nunca en la vida de este planeta se habían unido las naciones como se han unido ahora. Hay un poder que las une en contra de Rusia. Lo que está haciendo Rusia es malo. Dios odia la guerra. Estamos en contra de eso, definitivamente.
Pero aquí la enseñanza es un poquito más de eso. Quizás no un poquito más, un pocote más de eso. En la mayoría de guerras los países se dividen, mitad aprueban, mitad desaprueban, pero ahora no es el caso. Todo el mundo se ha unido como un solo hombre. Países que nunca se han metido en problemas están metidos. Por ejemplo, los países escandinavos están activos en contra de Rusia. Países como Suiza que nunca se meten en una guerra porque ellos son los guardianes de las riquezas del mundo. Si usted quiere tener su dinero seguro, vaya a un banco suizo y deposítelo allí, y allí la historia indica que ese dinero va a estar seguro, esos bancos no se van a caer. Y ellos en todo tipo de guerra, ellos dicen, no, nosotros no nos metemos en nada, por naturaleza somos neutrales, pero ahora han tomado bando. Ahora están en contra de Rusia, han frisado todos sus bienes, no pueden ni sacar ni poner. ¡Qué cosa más terrible! El mundo entero se ha unido detrás de un poder invisible pero poderoso. Y lo están haciendo contra uno de los países más poderosos del mundo en todos sus aspectos. Ahora la pregunta es, ¿se puede unir el mundo en contra de una religión que no tiene ni poder militar ni nada de eso? Por supuesto que sí. Esa está una prueba más para nosotros, una prueba contundente que el mundo se une cuando le interesa, cuando ese poder dice que hay que unirse, se une como un solo hombre. Esto debería de llevarnos a nosotros a buscar a Cristo, no importa dónde esté. Dice Pablo que está fuera del campamento. Lo han sacado fuera de la ciudad. Lo han sacado allá afuera donde mueren los criminales. Allí está. ¿A dónde está? Está en la cruz del Calvario. ¿Qué está haciendo por mí? Muriendo por mi pecado. ¿Cuál es más importante? ¿La Jerusalén o allá afuera de la Jerusalén? Pablo dice, porque no tenemos una ciudad aquí, en este lugar, en este mundo, sino que nuestra ciudad es la que está en el cielo, es la ciudad que está por venir, y nuestro Dios está fuera del campamento, está fuera de las puertas, allá muriendo, donde mueren los viles, los criminales, porque el mundo así lo decidió, pero no es un vil, no es ni un criminal, sino que es nuestro Salvador, que así el mundo lo condenó a muerte, pero en esa muerte le da el golpe final a la serpiente en la cabeza y, como dicen algunas versiones, le destripa la cabeza en ese golpe. A ese es el que tenemos que buscar. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. El tiempo está corto, por favor busquemos a Cristo. Me lo digo yo mismo también, no se lo digo a usted como yo estoy arriba, no, estamos en la misma condición, luchando, tratando de ganar el cielo. Ya fue ganado por nosotros, pero tenemos que poner de nuestra parte en buscar a Cristo de todo corazón. ¿A dónde está? Fuera de la ciudad. Está muriendo simbólicamente por nosotros, está intercediendo. Busquémoslo, no importa dónde esté, busquémoslo, encontrémoslo y obedezcámosle. Pongámonos a su servicio, vamos a los pies de Él, humillemos nuestra alma, derramémosla enfrente de Él, digámosle que queremos ser santos, que queremos ser salvos, que perdone toda esa vida negra que hemos tenido de nuestra juventud, pero que por su misericordia y su verdad nos santifique y nos prepare para la patria celestial.